Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa Frente al Mundo en este domingo 27 de junio. Yo soy José Carmona. Como de costumbre, a esta hora cada domingo estamos con ustedes para compartir los temas que fueron noticias durante estos 7 días y traerle, como lo hacemos generalmente, invitados de primera para debatir los temas que son noticias y que afectan a la República Dominicana. En esta ocasión, pues, en nuestra entrevista central tenemos con nosotros al licenciado Juan Ramón Mejía, economista, con quien vamos a conversar precisamente sobre esta inflación que está afectando a la República Dominicana, esta alza de precios, pero también tenemos protesta de los productores que están diciendo que tienen pérdida a los precios que le están comprando su producto. Antes de pasar a ese tema debemos pues referirnos a la situación que se anunció en esta semana de parte del gobierno, sin que uno sea experto en conocer el tema de salud. Eso hay que dejárselo a los científicos, a los médicos, pero llama la atención este anuncio del gobierno de anunciar que va a colocar una tercera dosis a la persona que se ha vacunado en el país, especialmente con la vacuna Sinovac, que es donde se han vacunado la mayoría de dominicanos. Llama la atención porque tú tienes incluso vacunas en otros países como los Estados Unidos, en donde solamente es una segunda dosis. Tienen también vacunas de 2 dosis. Sin embargo, nosotros pues no habíamos vacunado en el país. La mayoría de los ciudadanos que se han vacunado con la Sinovac, que lleva 2 dosis. De repente el gobierno anuncia que hay que colocar una tercera dosis, cuando no hemos escuchado ningún organismo internacional de salud como la OMS referirse a que es necesario hacer esa tercera dosis en la vacunación, pero tampoco otros países donde han vacunado también con la Sinovac no están hablando de una tercera dosis, al menos que las autoridades estén dando las informaciones a media, en el sentido de que las personas que están siendo afectados y llegando a cama UCI, a entubarse, están dentro de eso personas con la doble vacuna completa. Entonces se podría entender que por esa razón, otra especulación que hacemos, y eso es precisamente, se especula cuando no hay información, es que posiblemente las nuevas cepas que han aparecido del COVID-19 y que son mucho más peligrosas, mucho más contagiosas, estén propagadas aquí en el país, y que posiblemente estas sean las causas por lo que tengamos más personas en cama UCI, y esto haya llevado a las autoridades a tratar de reforzar la vacuna, la inoculación, con una tercera dosis de vacunación. De repente tú has encontrado ya muchísima gente que habla de que no se va a poner esa tercera dosis, que tendría que hacerse estudio para determinar si realmente amerita esa tercera dosis. También tú tienes personas que tienen las 2 dosis, pero también fueron afectados por el virus antes de la vacunación, y bueno, entonces tienen una mayor resistencia para el virus. Todo esto está presto a confusión y que las autoridades están llamadas a aclarar. Hay que esperar que en esta semana pues se haga la aclaración del lugar y también se concientice a la población, gente con conocimientos médicos, profesionales, pues que le hablen al país realmente sobre la necesidad de esa tercera dosis. Vamos a la pausa y regresamos en breve.
La vacuna es la forma más eficaz para protegernos contra la COVID-19. Asumamos juntos el compromiso de salvar vidas. Vacúnate, es responsabilidad de todos. En EDS te estamos más cerca de ti. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Porque creemos en el futuro del país y en la solidaridad familiar, vacúnate. Porque juntos venceremos la pandemia, vacúnate. Nosotros lo hicimos, vacúnate. Bien, continuando con el desarrollo de su programa, como de costumbre nos llegan algunas informaciones de colegas, amigos, instituciones que compartimos con ustedes. Y esta semana nos llegó una información que queremos compartir con ustedes a propósito de que se ha hablado tanto de la honestidad y la integridad, para que la persona nos demos cuenta. Si usted ha visto este video, pues los obvia, y si lo quiere ver otra vez también lo puede ver, pero para que nos demos cuenta cuál es la diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Usted puede ser honesto y no ser una persona íntegro, y eso escasea en la República Dominicana. Muy pocos políticos son íntegros. No solamente aquí, en muchas partes, parece que el mismo ejercicio de la política lo lleva a violentar esa norma. En la República Dominicana, nosotros decimos, sin temor a equivocarnos, que es íntegro el profesor Juan Bosch. Pero para que ustedes vean y saquen conclusión sobre por qué afirmamos eso, vamos a dejarlo con el video para que ustedes se den cuenta por qué hay mucha diferencia entre integridad y honesto. ¿Sabe la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? Hay mucha gente honesta, pero necesitamos personas íntegras. Para que lo entiendan y yo concluya rápido, un hombre pide una pizza. La pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y dice: mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? No, hay dólares. Cuentan $1,800. La pizza costó 17 y ahora tienen 1,800. Ella está feliz y ya celebra. Él se queda mirando, piensa un rato y le quita el dinero y dice: no, vámonos. Se sube al carro y ella le dice: ¿qué piensa hacer? No puede ser. Sí, si algo me enseñó papá es a ser honesto. Usted es el único loco en Estados Unidos que va a hacer eso. Nos llegó dólares. ¿Usted qué le importa? No. Si algo me enseñó papá es a ser honesto. Y llegan a la pizzería y ella se queda brava en el carro. Y él entra con la caja y dice: mire, yo pedí una pizza, pero no me llegó la pizza. Yo quiero mi pizza. Todos lo abrazan, le aplauden, le agradecen, le cuentan que se equivocaron y le preguntan: usted escuchó la cuña en la radio, ¿verdad? ¿Cuál cuña? El aviso de la caja perdida del dinero de nuestra pizzería. No. Señor, ¿y por qué tomó la decisión de traerla? Bueno, algo que me enseñó papá, creo que es lo más honesto. Pero eso no lo hace cualquiera. Mi hermano que trabaja en la radio ya viene para acá, está muy contento de lo que usted hizo y quiere sacarlo en la radio y que usted le cuente a todo el mundo lo que hizo. El hombre abrió los ojos y dijo: no, yo me tengo que ir. Venga, pues, si se tiene que ir, déjeme su nombre, sus datos, su teléfono, en qué hotel estaba. Nosotros reconstruimos los hechos y le contamos a todo el mundo ese acto de honestidad. No, yo me tengo que ir. No, joven, ni se le ocurra. Venga, le explico. Y lo llevó a un rincón y le dijo: no puedo. Me gustaría salir en la radio y contar eso, pero no puedo. ¿Por qué, señor? Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa.
¿Cómo voy a decir que estaba en un hotel, que pedí una pizza? No, no, joven, invéntese otro cuento, yo me tengo que ir. Y se fue. Hago una pregunta al auditorio. ¿Era un hombre honesto, sí o no? Claro, entregó la caja. Eso no lo hace cualquiera, solo los honestos. ¿Era un hombre íntegro, sí o no? Honestidad habla de lo que yo digo. Integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de lo que yo hago. Integridad habla de lo que yo siento. Honestidad habla de mi reputación. Integridad habla de lo que yo soy, aunque nadie me esté mirando. Yo puedo engañar a un policía de tránsito. Yo puedo engañar a un superior. Yo puedo engañar a un congresista. Yo puedo engañar al presidente. Yo puedo engañar a mi esposa. Pero hay alguien dentro de mí que yo jamás podré engañar. Y hay una generación que, me guste o no, le voy a transmitir mis principios y valores. Cuando un político en Japón tira un papel al suelo, lo destituyen. ¿Cómo una persona que logra lanzar un papel al suelo va a decir que representa un país si no tiene sentido de pertenencia? Por favor, usted no sirve para eso. Honestidad habla de lo que yo hago. Integridad habla de lo que yo soy. Es el hombre que entra al parque de diversiones y le cobran las boletas y él devuelve una y dice, no, el último ya pasó la edad, paga más. Señor, tan honesto usted, si usted no me dice, no me doy cuenta. Usted no se da cuenta, le dice él. Pero mis hijos sí. ¿De qué me sirve engañar a una taquillera? ¿De qué me sirve engañar a un montón de personas si mi siguiente generación se está dando cuenta de las cosas que yo estoy haciendo? Puedo intentar enseñarle principios a mis hijos. El niño no aprende lo que yo hablo. Eso solo lo entiende, pero aprende lo que yo soy. Kenji David, no diga mentiras. Kenji David, mire papá, nunca diga mentiras. Sí, papá. Mentir es malo. Sí, papá. Diga conmigo. Mentir es malo, es malo. Toca el teléfono, atienda y diga que no estoy. Él va a entender que mentir es malo, pero va a emular lo que yo hago. Jamás, nunca, jamás vaya a fumar, que eso le pudre los pulmones, como ya tengo el mío. Necesitamos líderes y hoy me siento muy honrado de estar frente a jóvenes que, más que hablar bien, vestir bonito y aprenderse todos los términos para poder estar aquí, son íntegros, buscan integridad. La integridad sí vale la pena, tal vez no a corto plazo, pero a largo plazo yo le aseguro que es lo mejor que hay. Otra información que quisimos compartir con ustedes fue la que nos hicieron llegar la dirección de prensa de la Fuerza del Pueblo sobre la declaración que dio el presidente Leonel Fernández a propósito de la crisis económica que está afectando a la República Dominicana, donde hizo varios planteamientos, unos de ellos porque se acuda en ayuda de las pequeñas y medianas empresas, igualmente que se produzca pues un alza de salario para el sector público y que se convoque el comité de salario para producir un aumento también en el sector privado, y una tercera propuesta de que se vuelva a subsidiar, a otorgar los recursos que se daban a las personas que de quédate en casa y esos planes a propósito de la pandemia, por lo menos que esto se produzca hasta diciembre. Pero vamos a dejarlo para que ustedes vean de voz del presidente Leonel Fernández la propuesta que hizo la Fuerza del Pueblo. Adelante. Y en vista de que el gobierno ha estado haciendo consultas, hubo un gran evento ayer en el Palacio Nacional con la participación de diversos sectores de la vida del país, expresando sus puntos de vista acerca de cómo enfrentar la situación de alza de precios. Nosotros entendemos desde la Fuerza del Pueblo que debe desarrollarse un amplio programa de apoyo a los pequeños y medianos empresarios agrícolas, de forma tal que evite la quiebra de muchos de ellos que en la actualidad están atravesando por una situación muy difícil. Si estamos hablando de que son los alimentos los que mayor alza de precios están teniendo, nosotros pedimos al gobierno entonces un apoyo especial a los medianos y pequeños productores agrícolas. Sugerimos al gobierno que amplíe el programa
Promesecal, de manera tal que los medicamentos lleguen a precios accesibles al pueblo dominicano. En tercer lugar, para paliar el efecto de las alzas en los productos de primera necesidad, sugerimos al gobierno darle un alza de sueldos, aumento de sueldos a todos los empleados públicos y que se convoque inmediatamente al Comité Nacional de Salarios para discutir un incremento en los salarios del sector privado. También planteamos que el gobierno retome los subsidios directos a los desempleados y chiriperos, es decir, los programas sociales que hoy día están suspendidos, que esos programas sean retomados por lo menos hasta el mes de septiembre para disminuir los niveles de pobreza que se encuentran en incremento en estos momentos. En cuanto a la construcción, entendemos que debe abrirse un espacio de diálogo donde intervengan constructores, el sector financiero y las autoridades del área en el gobierno. Alguien podría preguntar, ¿cómo es que estamos pidiendo que el gobierno vuelva a retomar los programas sociales y otorgue un subsidio a desempleados y chiriperos? Si se entiende que ha habido una disminución en los ingresos fiscales como consecuencia del impacto que la pandemia ha tenido en el área económica. Lo cierto es que para el presupuesto de este año se tenía previsto un déficit presupuestario, justamente por las causas que estamos hablando, aunque ha habido déficit presupuestario en la República Dominicana desde antes de la pandemia. Pero de una manera paradójica, a pesar de que se tiene previsto un déficit, de enero a mayo, el gobierno al revés lo que tiene es un superávit que llega a 4.000 millones de pesos. El gobierno no está gastando como se entendía que tenía que gastar para reactivar el crecimiento económico. Como esos 4.000 millones de pesos están disponibles, yo creo que efectivamente se puede cumplir con los programas de apoyo a los medianos y pequeños productores agrícolas, de apoyo a la política social en favor de los desempleados y los chiriperos, y por supuesto también de poder aumentar los salarios en el plano gubernamental. Creo que con todo esto se puede producir un alivio, mitigar el impacto que está teniendo la inflación en el conjunto de la sociedad dominicana. Muchas gracias y ahora disponible para cualquier pregunta. Bien, como de costumbre nos llegan algunos videos a través de las redes sociales que consideramos importantes. No todo lo que circula en las redes es malo, hay también cosas buenas. Y entonces lo compartimos al final de nuestro espacio con ustedes. Este video que nos llegó del presidente Luis Abinader, que parece que el que anda con cojea, y se le chipoteó, como dicen la gente del Chavo, como dice el Chavo, y habla pues que se equivocó y dice que Brasil es un continente. Vean ustedes. Pues prácticamente tienen producción de todo. Brasil es un continente, México tiene Colombia. Este hombre que dice ser miembro del Partido de la Liberación Dominicana, de su comité central, anuncia y habla precisamente en un video de que le ofrece su apoyo al Partido Revolucionario Moderno, a Luis Abinader, en la ejecutoria de gobierno que está realizando. Adelante. Luis Abinader, que su fuerte es que es un presidente que tiene una justicia independiente. Por eso me simpatiza y por eso estoy apoyando a Luis Abinader, siendo miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, si quieren que me voten. Pero Luis Abinader, yo estoy seguro que el día que gane las elecciones, el día que entregue el poder, va a poder comer tranquilo. Porque yo no creo que un tío de Luis Abinader se va a meter en negocios sucios, porque yo conozco los Corona y usted lo conoce. Este último video pues se trata de Cheydi García, la comediante, que también tiene su vena política. Cuando estuve en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la referencia que tenemos es que participaba en grupos estudiantiles y es una persona de barrio, de nuestros barrios. Entonces, en esta declaración, este video, ella exhorta al presidente Luis Abinader a que visite los barrios para que vea la situación en que está viviendo
las personas y que vaya en asistencia de esos sectores. Incluso está presta, se ofrece para hacerlo junto con el presidente de la República. Adelante, director. No sé si usted y su equipo están visitando los barrios, pero yo les invito a que se pasen por allá conmigo, por el Capotillo, Cristo Rey, Barrio La Puya, La Sursa, La Cañita, Los Alcarrizos, Los Minas, para que ustedes vean cómo está la gente pasando hambre. Nosotros hemos confiado en este gobierno para que resuelva los problemas básicos. No es que la pobreza va a desaparecer, pero para que la gente comience a vivir con un chin de dignidad. Para que la gente en este país que es productor, que es un país eminentemente agrícola, que se exportan tantos frutos, tantos plátanos, tantos vegetales, la gente tenga acceso a una alimentación asequible, que los niños no pasen hambre. La vacuna es la forma más eficaz para protegernos contra la COVID-19. Asumamos juntos el compromiso de salvar vidas. Vacúnate, es responsabilidad de todos. En EDS estamos más cerca de ti. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Porque creemos en el futuro del país y en la solidaridad familiar, vacúnate. Porque juntos venceremos la pandemia, vacúnate. Nosotros lo hicimos. Vacúnate. Bien, continuamos con su programa Frente al Mundo. Estamos conversando con el licenciado Juan Ramón Mejía, economista, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Juan Ramón, yo sé que los amigos televidentes se están preguntando que este tema, ¿por qué no te lo he tratado? El gobierno tomó una serie de medidas tratando de ahorrar recursos en el gobierno central, recorte de los viáticos, uso de vehículos, unas medidas tradicionales que casi lo toman todos los gobiernos, lo han tomado, más bien como que parece algo protocolar. ¿Podría eso ayudar actualmente en la economía, ahorro de la economía y ayudar al gobierno? Mira, definitivamente eso se trata de algo no protocolar, quizás se trata de algo de solidaridad, decir, estamos pasando un mal momento en la economía, el pueblo se le ha encarecido la canasta pública, lo peor que pudiera hacer un funcionario es que se lo vea saliendo en un carro nuevo de lujo y de ahí salga a un restaurante y se siente con muchos invitados a consumir vinos carísimos, porque estarían diciéndole, o sea, restregándole al país y al pueblo su posición abusivamente. Entonces los gobiernos hacen y toman esas medidas para tratar de reflejar una imagen de solidaridad en un momento difícil que está pasando el país. El país está en un momento difícil, razonablemente ellos deben ser muy comedidos, pero de la cantidad de recursos a lo que se refiere esas medidas no son significativas en términos de paliar una situación económica. ¿Y no podría el gobierno incluir dentro de esas medidas? Sabemos que no se puede rebajar el salario, pero no se le podría pedir a esos funcionarios que ganan muchos dineros, que temporalmente
reduzcan su salario para dedicar esos recursos a otras funciones, mientras pase la pandemia, pudiera ser. Mira, yo creo que eso debería ser personal, que cada uno de los funcionarios, mira, el propio presidente renunció a varias de las cosas que recibe un presidente en la República Dominicana. Yo creo que eso debe ser algo personal. En el gobierno de hoy en día estamos hablando de un grupo de personas que ya tenían una posición madura de su economía personal. Yo no le pediría a nadie que baje su sueldo y tampoco creo que sea significativo en el momento actual. En el momento actual las cosas que se están haciendo bien es que han aumentado las recaudaciones y entiendo que están llamados a dinamizar la economía y no pueden tener un superávit. Cuando se habla de un superávit, a los oídos del pueblo resulta bien, pero eso es lo que tiene la economía sin recursos, porque el gobierno está ganando dinero, el gobierno no está para hacer negocio, el gobierno está para devolver esos recursos a la economía, e incluso vemos que se están aprobando préstamos. ¿Tú sabes para qué se están aprobando préstamos? ¿Para qué se aprobaron unos bonos? ¿Tú has tomado prestado alguna vez en tu vida para ver el dinero en tu cuenta corriente? No, nadie hace eso. ¿Quién toma un préstamo para entrar a la computadora o pedir un balance al banco y que te digan el número que tú tienes, como que eso va a hacerte feliz? Eso es lo que ha hecho la República Dominicana. La República Dominicana ha emitido unos bonos y ha tomado varios préstamos, y lo único que nosotros tenemos es unas reservas internacionales por encima de lo que exigen los organismos internacionales o sea, por encima de lo que tienen la mayoría de los países del mundo. Pero entonces el gobierno... Y estamos pagando intereses por esos recursos que no estamos utilizando. Pero entonces el gobierno está haciendo como un amigo, Juan Ramón, y excúsenme los amigos televidentes que le voy a hacer esta historia, que lo designaron, fuimos compañeros de estudio todo el tiempo y por eso conocí el caso, lo designaron administrador de un hospital, y él eficiente, muchos recursos ahorrados, pero el hospital mal pintado y todas esas cosas. Final, a él lo quitaron de la institución porque a usted no lo ponen ahí para ahorrar recursos, es para invertir esos recursos. No, usted hace un presupuesto porque tiene necesidades de gastos, porque se supone que el país necesita hacer unas inversiones, necesita hacer unos gastos. Nosotros tenemos un caos en la entrada de Santo Domingo cuando la gente viene de un fin de semana largo, antes de llegar a Baní, ahí se paraliza el tránsito por horas muertas. Entonces eso amerita una circunvalación, es una necesidad que tiene el país, que nos gana tiempo, nos ahorra combustible, nos ahorra piezas de los vehículos, nos ahorra goma con una circunvalación. Eso es una necesidad. Si se pone en el presupuesto, necesariamente es porque es una necesidad que vamos a satisfacer y debe cumplirse. No hacemos nada con tomar prestado, pagar intereses por ver unas reservas por encima de lo que los estándares internacionales. Eso es una muy mala decisión. Se habla por debajo, todavía no, el gobierno no ha hecho el anuncio, pero sí a uno le ha llegado la información de que en los próximos días van a recortar nómina de las instituciones del Estado. Gente incluso que ellos han nombrado van a ser excluidos tratando de reducir gastos. Eso estaría bien. Nosotros hemos dicho desde la Fuerza del Pueblo que lo que les recomendamos al gobierno es que vayan a un aumento de salario del sector público para que esa gente que tiene salario muy bajo puedan sostener la canasta familiar que anda por 35,000 pesos, y muy pocos ganan 35,000 pesos, muy pocas familias juntos suman todos 35,000 pesos para subsistir la canasta familiar, y inmediatamente someter al escrutinio de todas las fuerzas políticas y públicas y económicas del país el posible aumento de salario general del sector privado. Eso sin duda es ¿Y eso algo, del sector privado ahora con esta crisis económica es posible? No, yo no creo que sea algo tan fácil, porque así como la salud del pueblo y de los ciudadanos y de las personas está en peligro, así mismo está en peligro la salud de las empresas. Y si las empresas colapsan, perdemos posiciones de empleo que el pueblo tanto necesita, que el país tanto necesita para colocar a esos jóvenes, a esas personas, a esa clase trabajadora. O
sea, hay que saber bien evaluar esos aumentos de salario. Pero ante un superávit de 4.000 millones de pesos que ha tenido el gobierno, que anuncia haber tenido el gobierno en estos primeros meses, un aumento de salario al sector público, volver a las ayudas sociales que se estaban dando para los chiriperos, para la gente que no está pudiendo trabajar, la gente que tenía un negocito que vendía de noche y no está pudiendo trabajar. También hablamos de Promesecal. En Promesecal la medicina le llega barato a un grupo, a una gente, a la clase muy pobre, pero hay una clase media baja que también necesita ayuda para poder comprar sus medicamentos, y yo creo que debería invertirse más en Promesecal de manera que los medicamentos puedan ser más asequibles a todo el pueblo dominicano. Aparentemente el gobierno ha hecho muchos esfuerzos para enfrentar la pandemia. La importación de la vacuna, las medidas de restricciones que se han tomado y esas cosas, pero con el trabajo hacia enfrentar la economía, como que no se ha hecho bien. ¿Es así? Mira, si nos llevamos de los anuncios, pudiéramos pensar que ellos saben lo que tienen que hacer. Lo que yo creo que ha estado pasando es que, porque ellos han enfrentado 2 pandemias, hay que decirlo, y una de una forma muy exitosa. La primera pandemia que ellos han enfrentado fue la que encontraron, la de la salud, pero hay una pandemia que es la de la corrupción, que tú bien pusiste un video ahorita de lo que es honestidad y lo que es integridad. Y realmente hoy en día nuestros funcionarios lo que han tenido es miedo de comprar, porque hay una persecución tan amplia contra la corrupción y las cosas mal hechas, ya sea por omisión o por mala fe. Se está persiguiendo mucho y los funcionarios están teniendo miedo de comprar, de ejecutar sus presupuestos, no saben, no tienen el expertise. Yo creo que al gobierno le ha faltado un poco de experiencia, que el gobierno, los funcionarios no tienen la experiencia, no conocen bien los mecanismos de compras y contrataciones, y de esa forma no han podido reactivar la economía. Pero tengo que decir que sí, que hasta ahora no lo han hecho del todo bien. El gobernador del Banco Central es un veterano de guerra, ha sido gobernador del Banco Central de casi todos los presidentes que han pasado en las últimas décadas, y no sé qué hace con ese nivel de reserva. Quizá la tomó para poder hacer las inversiones de capital el gobierno, y el gobierno no ha comenzado a ejecutar esas inversiones de capital. Por lo que te dije, pues tiene problemas, no han sabido hacer cómo estructurar lo de compra y contrataciones. Tengo que decir que Industria y Comercio, por ejemplo, es un ministerio que ha hecho su tarea. El sector de zona franca, el sector de tabaco, son sectores que se están dinamizando. La micro y mediana empresa se han dinamizado. En términos de política monetaria, a través del Banco de Reserva y la banca privada, se han colocado recursos a los pequeños empresarios a tasas muy bajas, a los agricultores al 0% incluso. Se han liberado fondos para que se dinamice la economía por esa vía. No es la única vía, pero ellos no han hecho las ejecutorias que han entendido que hay que hacer, no se han hecho. Y principalmente yo creo que ha habido una muy mala planificación, ahí sí tengo que decirlo, del sector agrícola, que ha provocado muchos aumentos del precio, y además de los aumentos del precio, la quiebra de algunos de los productores. En la República Dominicana no existe control de precio, aunque hay muchos productos que tienen control de precio, como es, por ejemplo, la energía tiene su precio estable que no se puede subir. El servicio de agua potable en toda parte, en todo el país, tiene también su precio estable, pero muchos de los productos de primera necesidad están al libre mercado. Tenemos un proconsumidor. ¿Puede el gobierno evitar que productos, por ejemplo, como el pan, que se quiere aumentar y se ha aumentado al doble, puede el gobierno impedir eso? Sí, cubriendo los costos, porque hay un aumento del costo. O sea, hemos hablado de los commodities, el trigo, con el que se hace el pan, es uno de los principales commodities que ha sufrido mayores aumentos de precio. Entonces, si tú tienes un aumento del precio de los commodities, o sea, del trigo, que es con el que se hace el pan,
necesariamente tú tienes que traspasar eso de alguna forma al comprador. Y si no lo va a asumir el comprador, el gobierno está llamado a subsidiar de alguna forma para mantener esos precios. Y lo ha estado haciendo, ¿eh? De alguna forma entiendo que el Ministerio de Industria y Comercio ha tocado a las puertas de los productores de pan y de los importadores de trigo de manera de subsanar eso. Pero ya llegó un punto en el que hubo que subirlo, subió un 50%, porque de 5 pesos el pan de agua a 7 pesos con 50 centavos, estamos hablando de que subió la mitad, subió 50%. Es otro de los rubros que son de primerísima necesidad y que aumentaron en más de un 10%, que es la tasa de inflación que publica el Banco Central. A propósito del pan, hay un llamado para el 29 y el 30 de este mes para que los ciudadanos no consuman pan. Nosotros nos sumamos a ese esfuerzo. No nada en contra de los productores de pan, sino porque nos gustaría que en el país lleguemos a tener consumidores exigentes, conscientes, y que sean capaces de producir acciones como esa cada vez que se registren estas alzas que son insostenibles, que no las puede aguantar la gente, de manera que es un paso de avance si usted puede cooperar y dejar esos 2 días sin comprar el pan. Ayudaríamos, en vez de quemar una goma. Me gustan ese tipo de protestas en el país. Ya estamos llegando al final del espacio, pero me gustaría saber, el gobierno se ha concentrado en la parte del turismo para tratar de revertirlo. Sin embargo, cada vez se ponen las cosas más difíciles porque vemos que hay países que le están pidiendo a sus ciudadanos que no visiten la República Dominicana por la situación del COVID-19. Mientras tanto, hay otros empleos que se han perdido que no se han restablecido. Sí, vuelvo y reitero, ¿qué podremos hacer entonces nosotros? Porque estamos como, damos un paso hacia adelante, otro hacia atrás. Mira, yo, ante el COVID, hemos visto lo que son una incertidumbre global. El viernes pasado, vimos que ya Israel volvió a poner mascarillas en los sitios cerrados, porque ha habido un rebrote del COVID en una población vacunada en más de un 90%, la de población de Israel. Entonces, y no con la misma vacuna que se ha vacunado en República Dominicana, sino con otras vacunas. Entonces eso quiere decir, creo que Pfizer incluso, eso quiere decir que no estamos totalmente inoculados cuando nos vacunamos. El turismo es probablemente nuestra principal industria sin chimenea. La principal industria de la República Dominicana es el turismo, y sin duda será la última industria en recuperarse, porque mientras haya una incertidumbre, la gente no volverá a viajar, por lo menos a los niveles que lo hacía anteriormente. Eso quiere decir que no vemos en el futuro cercano una reactivación del turismo. Si de alguna forma la pandemia se baja y si de alguna forma los dominicanos nos metemos en disciplina, porque aquí el rebrote no obedece a nada que no sea la super indisciplina que tenemos al juntarnos, al aglomerarnos. Yo entiendo que la gente joven se le hace muy difícil estar tanto tiempo aislado, pero no se trata de aislarse, se trata de no juntarse en sitios cerrados, todo el mundo cerca, sin mascarilla, sin observar las medidas de distanciamiento. Yo creo que si nosotros todos colaboramos en ese sentido y colaboramos vacunándonos, pues sin duda vamos a lograr que el turismo se reactive lo más antes posible. Lo más probable es que sea en la temporada alta a finales de este año que comience a tener un movimiento positivo. Gracias, Juan Ramón Mejía, por estar con nosotros, y a ustedes, amigos televidentes, por su sintonía. No nos cambie, que lo dejamos con unos videos interesantes que siempre acostumbramos a colocarlo para que lo disfruten. Feliz resto del día. Bye bye. La vacuna
es la forma más eficaz para protegernos contra la COVID-19. Asumamos juntos el compromiso de salvar vidas. Vacúnate, es responsabilidad de todos. En EDS te estamos más cerca de ti. La elegancia y el buen vestir tienen un nombre: Lebrón Atelier. Trajes, camisas y chacabanas con los tejidos más finos e importados desde Europa. Lebrón Atelier, Emilio A. Morel, número 17A, en Sánchez La Fe, edificio Centro Dominicano de Podología. Llámenos 829-970-4270. Lebrón Atelier. Somos especialistas en imagen pública. Permítanos asesorarle. Lebrón Atelier. Síganos en las principales redes sociales. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Como habíamos anunciado al principio, tenemos con nosotros invitado al licenciado Juan Ramón Mejía, quien es economista, especialista, además analista de temas políticos, y cursó estudios en la Universidad Pedro Enrique Ureña UNFU, con mucha vasta experiencia en la banca dominicana, y además vamos a tratar estos temas que tenemos a propósito de la inflación que tiene el país, que tiene preocupado a los dominicanos y a los gobernantes también, porque ustedes piensan que no, pero los gobiernos se preocupan cuando se le presentan esta situación que sabe que de un momento a otro se le puede ir de la mano. Buenos días, Juan Ramón, ¿cómo está todo? Muy buenos días, Carmona. Un placer de estar aquí frente al mundo. Así en es. tu programa. Así es. Como dice la gente, entrando en materia, Juan Ramón, el país está siendo afectado por una inflación. Las autoridades del banco no le hablan con transparencia a la gente de cuánto estamos hablando de la inflación ahora mismo. Realmente, ¿cuál es la inflación que está afectando al país? Mira, el gobierno ha dicho que se trata de un factor exógeno de la República Dominicana, y hay que decir que en ciertas formas hay factores exógenos que están influenciando en la inflación, y te explico. El primer factor es el aumento del precio de los commodities. Los commodities son esos artículos que son de primerísima necesidad, que se utilizan para hacer alimentos o para hacer alimentos de animales, o como el combustible, otro commodity. Podemos mencionar el trigo, el sorgo, el maíz, el arroz, el mismo petróleo. Son commodities. Todo eso han comenzado a subir de precio. Mi teoría es que no es tanto la subida de precios, sino que la emisión que hizo el gobierno norteamericano para enfrentar la pandemia, los problemas económicos de la pandemia, hicieron una emisión de casi 6.000 billones de dólares, que esos son dólares que han salido al mercado y han colmado el mercado. Las tasas de interés están bajas, y esos recursos, los inversionistas lo que hacen es buscar otra fuente, ya que las tasas de interés están tan bajas, y se van a especular con los commodities. Es lo que ha pasado con los commodities. Y nosotros en la República Dominicana somos importadores de muchos de esos commodities. El maíz, el sorgo, son principalmente los que se usan para los alimentos del pollo, el alimento del ganado de leche, el alimento del cerdo. Casi todos esos animales que nos comemos, pues se alimentan de eso. O sea que hay un aumento del costo de producción de eso. Por eso que entonces los productores de leche botaron la leche en días pasados, y hay productores de productos de ciclo corto que están botando los productos porque no tienen beneficio Sin lugar a duda, el gobierno ha hecho muchas cosas que nosotros entendemos atinadas. Ha asumido en los últimos aumentos del combustible. Se habla de que se ha gastado 3.000 millones de pesos pagando, o sea, dejando de subir la gasolina a lo que mandaría la fórmula, y el gobierno ha tomado buena medida, pero en términos de planificación con el sector agrícola ha sido fatal. ¿Por qué? Porque el gobierno en un momento había un desabastecimiento,
e incentivó a los productores a que sembraran productos de ciclo corto, ciclo largo, ciclo medio, y le dio préstamos incluso al 0%. Pero cuando tú haces eso, tú tienes que acompañar al productor hasta el final, porque los fertilizantes son parte de lo que son commodities. Los que se usan para fumigar también han subido de precio. Entonces, el producir cuesta más. En la leche, esas vacas cuando tú la llevas al ordeño, tú le das alimento, y esos alimentos son hechos con sorgo y todo eso ha tenido un aumento de producción. Entonces, a la hora de tú cosechar, el gobierno debió seguir acompañando a esos productores, porque si bien es cierto que es un crimen botar leche y botar zanahorias, cebollas que se han botado en diferentes sectores protestando, no es menos cierto que es criminal hacer que un sector productivo con encarecimiento de los productos haya sembrado para después tú autorizar unas importaciones. Entiendo que se han autorizado unas importaciones porque nosotros no producimos tanto alimento como para que no haya mercado. Y si te vas a los supermercados te vas a encontrar con cebollas importadas, con zanahorias importadas y una serie de rubros que nosotros aquí lo producimos en ciclo corto. Ese acompañamiento del gobierno podría ser hasta en la búsqueda de mercado de la producción. Claro, claro, está llamado a buscar mercado, a quizá comprarle a precios que sean, que puedan ellos cubrir sus costos y colocárselo al pueblo de manera más económica, antes de hacer una mala coordinación y autorizar importaciones, porque si tú cuando hay cosecha de ajo autorizas una importación de ajo, el productor de ajo se va a ver afectado en los precios, porque va a haber una sobreoferta y los precios siempre obedecen a la ley de oferta y demanda. El presupuesto de este año, ingreso y gasto del gobierno, contemplaba un déficit. Sin embargo, el gobierno, con unos recortes que hizo, ha tenido un superávit. Pero las cosas no andan bien en la economía. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que pasa es que hablar de superávit en la República Dominicana, y para los que no son tan entendidos en la materia, podrían entender que es algo positivo, pero por algo el presupuesto de este año era un presupuesto con un nivel de déficit, porque estamos en pandemia y en épocas de pandemia el sector privado, que solamente invierte para buscar un adecuado retorno de su inversión, deja de invertir porque no hay un retorno seguro producto del problema económico. Entonces, ¿quién está llamado a dinamizar la economía y a hacer inversiones? Es el gobierno. Ahora, además, el gobierno ha tenido unos ingresos que no son muy reales, o sí son ingresos, pero no obedecen a un aumento de las recaudaciones o un aumento de la gestión. Por ejemplo, te explico. En aduana, cuando llega una mercancía, la mercancía se liquida por valor de la mercancía más valor del flete. Y en función a eso se cobran los impuestos. Pero tenemos que tener en cuenta que antes un furgón desde China costaba menos de $400 y hoy en día cuesta $900. Eso ha generado que el costo final de la mercancía sea mayor y que se esté cobrando ad valorem y se esté cobrando ITEVI por un valor mayor, basado solamente en el aumento del precio del flete. Y eso es lo que ha generado que aduana tenga los últimos 4 meses del año generando mucho mayor ingresos. También la Dirección General de Impuestos Internos ha comenzado a hacer una muy buena gestión de recaudación y ha estado recaudando más. Sin embargo, las inversiones de capital del gobierno, que son las llamadas a dinamizar la economía, las inversiones en obras reproductivas, pues no se han visto, no se han visto. Apenas el miércoles de esta semana vimos que el presidente fue a dar el primer picazo en su super prometida lanzamiento de la provincia de Pedernales y Bahía de las Águilas. Apenas el miércoles fue a dar el primer picazo, pero hemos visto anuncios de la carretera del Ámbar, perdón, hemos visto anuncios de la circunvalación de Baní, hemos visto anuncios, el presidente fue a Santo Domingo Este, a Santo Domingo Norte, y hizo promesas de obras que realmente todavía no se han comenzado a ejecutar.
y eso es lo que le falta a la economía, que se dinamice. La gente, los pequeños comerciantes, los negocios informales se quejan de que no hay circulantes. En una crisis como esta, ¿qué debe hacer el gobierno para que se aumente el circulante? Mira, la construcción siempre hemos dicho que además de que perdura en el tiempo y sigue dándole beneficios a esta generación y a las futuras generaciones que son las llamadas a pagar el préstamo, pero la construcción es una de las cosas que más genera dinamización de la economía. Te doy un ejemplo. Si tú dices, por ejemplo, el presidente ha hablado de 11.000 viviendas. Si el presidente en este momento decide comenzar esas 11.000 viviendas y le pone manos a la obra, hay un albañil, hay un pintor, hay un carpintero, hay un plomero, hay un eléctrico y hay obreros en general y otras especialidades, arquitectos, ingenieros, estructuralistas, toda esa gente comienzan a picar y esa gente salen a las calles y consumen en los colmados, consumen en el supermercado, la esposa va al salón y eso es lo que genera una dinamización de la economía, además de que en una crisis de empleo que tenemos en este momento, donde se han perdido cientos de empleos, cientos de miles de empleos, resulta razonable esa fuente de posibles empleos que se pudiera generar en la industria de la construcción, que por cierto, a nosotros nos está preocupando mucho la situación de los constructores en la República Dominicana y le explico por qué. En la República Dominicana históricamente se vendía en pesos y posteriormente ya te va a donde quiera y encuentra que los apartamentos tienen precios en dólares. Pero hoy en día tú le reservas un apartamento a un edificio, mire, vamos a estar listos en el 2023, ok, y tú le das $10.000 y va pagando. Pero los aumentos de los costos de construcción que ha habido en la República Dominicana, del cemento, de la varilla, del block, de todos los elementos que se utilizan para la construcción, el alambre, han subido tanto de precio que es probable que esos ingenieros no puedan cumplir con entregar esas obras a los precios que pactaron. Incluso ya hemos sabido que hay ingenieros que han llamado a sus clientes, han tomado préstamos en los bancos, han llamado a sus clientes y le han devuelto los recursos para evitarse mantener un precio. Se habla de que el precio de construcción se ha elevado en un 30%. El pollo anda en un 20 y pico, la construcción un 30 y solo en el Banco Central le da un 10. Y otra cosa que te quería mencionar, que es importante que el gobierno tome en cuenta. Se habla de factores exógenos. Los factores exógenos son los factores que internacionalmente inciden en la República Dominicana, pero inciden en el resto del mundo. Entonces nosotros fuimos y buscamos la inflación en lo que va de año de todos los países de América Latina y incluso de América en total. Porque ¿con quién nos comparamos si no con los países de América Latina? Y viendo esa tabla, por encima de nosotros solo hay dos países. Argentina, que está en una crisis, su moneda está en una crisis terrible y se habla de una inflación de un 40%. Haití, no tengo mucho que abundarles a los dominicanos, conocen bien la situación de Haití, tiene un 17% de inflación. República Dominicana está en tercer lugar de aproximadamente 22 países, tercer lugar con un 10%, y después de nosotros sigue Brasil con un 8%, y después casi todos tienen menos de un 5%. O sea, que sí pueden haber factores exógenos, pero definitivamente hay factores de nuestra economía, del manejo de nuestra economía, del manejo de la política monetaria y del manejo de la política agrícola probablemente, que han incidido en los aumentos y en la inflación de la República Dominicana por encima de los países similares a nosotros. A propósito de que en el país siempre se habla de que hay la necesidad de hacer una reforma tributaria, incluso en estos momentos el tema ha ido a la palestra de discusión. Sin embargo, hay gente que han estado hablando que esa reforma, más que una reforma, debe de producirse el retiro de una cantidad de subsidios que hace el Estado, el gobierno dominicano. ¿Sería prudente retirar esos subsidios ahora mismo? Mira, de todas formas, por donde tú manejes el fisco, los ingresos fiscales,
ya sea quitando subsidios o cobrando más o pagando menos o gastando menos, de la forma que sea, sigue siendo una reforma fiscal. Y nosotros entendemos que en este momento no es el momento de hablar de una reforma fiscal. El propio presidente, bueno, Macarrulla el lunes dijo que la reforma, el pacto fiscal estaría listo, se comenzaría a discutir y estaría listo para enero del año que viene. Y el presidente al otro día salió prácticamente a desmentirlo y decir que no hay condiciones ni para negociar un pacto fiscal en este momento. Los subsidios son importantes que se analicen cada uno de ellos. Hay subsidios que son de cara a aumentar los empleos y sí pudieran mantenerse, pero hay que analizar cada uno de ellos de manera que se pueda evaluar cuáles sí mantener y cuáles se pueden quitar. ¿Y el subsidio al sector eléctrico podría retirarse? No, en este momento tendría que pagarlo el pueblo y bajo ninguna circunstancia el pueblo está en la capacidad de que se le aumente la tarifa energética. Incluso ha sido un pedido y algo que desde hace años ha estado pidiendo el Fondo Monetario. Y nosotros habíamos saldado nuestros compromisos con el Fondo Monetario para no afectar la tarifa eléctrica. Lo que sí hay que revisar es los contratos que se están dando a largo plazo y una serie de contratos, porque todos aquí deberían vender spot, compra spot, que venda el que más barato produzca solamente, sin contratos de PPA con precios fijos. Juan Ramón, con tu permiso, vamos a nuestra pausa comercial. Usted, amigo televidente, no nos cambie, que regresamos en breve.